Son las 6:38 minutos en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página, listos para revisar toda la actualidad internacional. Comenzamos con las noticias más importantes. Estados Unidos anunció este martes que Rusia y Ucrania estuvieron de acuerdo en colocar un alto el fuego temporal y parcial en los ataques en el Mar Negro y también contra las infraestructuras energéticas. Esto como producto de las negociaciones y acercamientos que ha tenido Washington con ambas partes con el objetivo de detener la guerra. Y vamos con el análisis de este anuncio. Nos conectamos a esta hora con nuestro invitado a continuación, Tobías Belgrano, consultor político desde Buenos Aires, Argentina. Buenos días, Tobías. Hola, buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué expectativas hay sobre el cumplimiento de este acuerdo, las garantías que exige Ucrania, pero por otra parte también la desconfianza que existe entre ambas partes de que esto avance cuando Estados Unidos pide cesar los ataques y ve esto como un primer paso para lo que sería la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, yo creo que este tema último que mencionás respecto a la desconfianza es muy importante. Pensemos que las rondas de negociaciones, las primeras rondas de negociaciones se concluyeron sin la firma de ningún documento conjunto, donde Rusia afirmó que no iba a firmar ningún documento conjunto con Ucrania, y eso derivó a una segunda jornada donde se tomó la decisión de de realizar acuerdos separados entre Estados Unidos y cada uno de los países, que es este acuerdo que se anunció el día de ayer, donde se comprometen a no atacar infraestructuras energéticas. Si bien hay desacuerdos, por Volodymyr Zelensky quiere extender este no ataque a vías férreas y a otras poblaciones civiles, pero eso no fue parte del acuerdo. Por otro lado, Rusia también incluye algunos anexos al acuerdo que no forman parte de los grandes titulares de los medios, y creo que es muy relevante, sobre todo para la situación de crisis alimentaria que hay en algunos países debido a el retiro de Rusia del mercado internacional agrícola, y también respecto a Rusia dentro del mercado de los fertilizantes. Entonces, la reinserción y la reducción de las sanciones por parte de Occidente para con Rusia, de las sanciones sobre todo agrícolas, tiene mucho que ver con este acuerdo de pacificación en el Mar Negro. ¿Por qué? Porque es de donde salen muchos de los productos de Rusia. Entonces, esta condición que pone Rusia de, bueno, además de frenar un acuerdo, de tener un acuerdo donde no atacamos infraestructuras, también quiero empezar a avanzar en que se me vayan levantando gradualmente las sanciones. Por ejemplo, esto se ve muy claro cuando vemos el pedido de Rusia de reinsertar en bancos agrícolas rusos como el Rosbank, reinsertar ese banco, por ejemplo, a el sistema SWIFT nuevamente, que fue Sí. una de las primeras sanciones que se le dio por parte de Occidente a Rusia por este tema de las sanciones como castigo por haber invadido Ucrania. Y por otro lado, Ucrania también está reclamando mucho que se lleve adelante una negociación por prisioneros políticos, incluyendo también, según lo que dice la parte ucraniana, muchos niños que fueron llevados forzosamente a Rusia. Eso es parte también de lo que Ucrania, separadamente de Rusia, porque recordemos que, como dijimos, es un acuerdo que se hace entre Rusia y Estados Unidos y entre Ucrania y Estados Unidos. No hay un acuerdo tripartito porque no se logró ese acuerdo. Y además de todo esto, el conflicto y los ataques con drones continuaron durante la negociación del lunes y el martes, con lo cual hay grandes desconfianzas, pero se logró una primera instancia de acuerdo, y yo creo que tiene mucho que ver con que Rusia está buscando, como se dice en el mercado, vender caro, o sea, es decir, lograr un acuerdo de paz porque sabe que es el interés de los Estados Unidos, pero imponer condiciones para que ese acuerdo de paz se lleve adelante. Sí, y lo estamos viendo exactamente con estas reuniones por separado que mantiene la administración del presidente estadounidense Donald Trump en Riad, Arabia Saudita. ¿Qué tan cerca estamos de que se dé una negociación directa entre Rusia y Ucrania cuando aumentan estos esfuerzos? Y además, ¿qué tan probable es que en poco tiempo puedan detenerse esos ataques que se han visto mutuos entre Rusia y Ucrania con drones? Es importante destacar que Ucrania está produciendo una buena cantidad de drones
y también está atacando territorio ruso, pero Rusia también lo ha hecho días anteriores, incluso cuando se dieron estos pasos importantes de llegar a acuerdos y detener ciertos ataques. Creo que es muy temprano para pensar cuándo van a finalizar los ataques. Las negociaciones recién están empezando y recién se llegó, después de 48 horas de negociaciones entre actores de primer nivel, como Sergei Beseda, el director del FSB, y bueno, por supuesto también Sergei Lavrov y Marco Rubio, o Michael Atton, director de planificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y aún así no se llegó a un acuerdo más contundente. El acuerdo, por ejemplo, no habla de los territorios de Rusia, o sea, no se mencionan los Ocupados, territorios que claro. Rusia, claro, que Sí. ocupó en Ucrania, con lo cual creo que todavía es muy temprano. Creo que la falta de interés de firmar un acuerdo conjunto y de que se publique un acuerdo firmado por los tres países te habla de una tensión latente que que todavía no está resuelta y que, bueno, hay que esperar para que se resuelva, y creo que necesitamos más rondas de negociaciones. Tobías, finalmente, ¿cómo pudieran recibir esto los aliados europeos, principalmente la Unión Europea, que está tomando medidas, primero, ante las preocupaciones que tiene por la respuesta del presidente Trump, que ya no lo ven como un aliado tan confiable en el caso de Estados Unidos, pero por otra parte también lo que siguen considerando es una amenaza rusa, y por eso han ampliado su plan de rearme, pero también le han pedido a la gente que se preparen para una eventual guerra en caso de que las tensiones aumenten. Bueno, por un lado, con cierto alivio, si querés, este freno por lo menos de las hostilidades y de los ataques a infraestructuras energéticas, el freno de las hostilidades en el Mar Negro. Creo que con cierto alivio, porque bueno, se ve que a pesar de situaciones como las que se vio en la Casa Blanca entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, se ven que hay movimientos hacia una potencial posibilidad de acuerdo en un conflicto que está afectando la seguridad de la Unión Europea como un todo. Entonces, me parece que se dio con cierto alivio en un punto, pero al mismo tiempo se quieren avanzar en negociaciones más concretas y se sigue apoyando muy unificadamente, sobre todo en lo que es Europa Occidental, la postura ucraniana. De hecho, Emmanuel Macron en los próximos días va a también reunirse con Volodymyr Zelensky, va a ver una foto durante la cumbre europea, con lo cual... De hecho, hoy. Sí, el día de hoy, con lo cual nada, estamos hablando también de un apoyo irrestricto que va a tener Europa Occidental hacia la postura ucraniana, porque compromete su seguridad. Y también está pendiente la visita nuevamente del presidente Zelensky a la Casa Blanca para ese acuerdo que Trump ha mencionado varias veces sobre la exploración de tierras raras y el acceso a minerales por parte de Estados Unidos. ¿Eso es posible pronto? Correcto. Sí, esa reunión está conversada y ya está publicada también en muchos medios. Yo creo que también además de una cuestión de el acercamiento del acuerdo, que ya se sabía que era inminente, creo que también hay una cuestión de política interna y de también mostrar cierta pacificación entre el presidente estadounidense y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde muestran que, bueno, también es como que se partió el pan y se hicieron las paces, porque después de las tensiones que se vieron en todo el mundo, y que fue algo que tuvo una viralidad en el mundo que fue tremenda en ese sentido. Porque nunca visto en la historia reciente. Exactamente, por primera vez vimos una situación donde el presidente de Estados Unidos atacaba a un aliado frente a la prensa internacional. Entonces me parece que también esa reunión va a tener como un segundo objetivo que va a tener que ver con apaciguar un poco las aguas. Así esperemos. Sí. Bueno, Tobías, muchas gracias por tu tiempo y por estos minutos. No, muchas gracias. Que tengan buen día. Con nosotros Tobías Belgrano, consultor político desde Buenos Aires, Argentina, analizando lo que ha sido este acuerdo parcial para detener los ataques que se ha logrado gracias a la mediación de Estados Unidos para que Rusia y Ucrania cesen temporalmente las hostilidades en el Mar Negro y en instalaciones energéticas. Vamos a hacer una pausa, son las 6:49. Al regreso, más actualidad en Primera Página.